Muy buenos días a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José, en especial a los estudiantes de grado noveno en el curso de Física. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda y este corto video tiene por propósito dar soporte a la explicación que se brindó en clase durante esta semana, a la semana que acaba de concluir para el 9 de febrero. El tema fue la introducción a la temática completa de grado noveno, que se llama mecánica. ¿Y qué es la mecánica? La mecánica es la parte de la física que se encarga del estudio del estado de movimiento de los cuerpos. Entonces, en lo que estoy comentando, he metido dos palabras importantísimas. Primero, movimiento. El movimiento es la mejor referencia para el estudio de la física que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque el movimiento significa cambios y nosotros en la naturaleza lo que percibimos son los cambios. Cuando vemos un cambio en algo es cuando eso nos causa alguna inquietud y se vuelve motivo de estudio. Por eso va la palabra también estado, porque el estado es tomarle una foto a la naturaleza y solo poder describir lo que está en la foto. No hay un antes de la foto ni hay un después de la foto en esa descripción, porque es como si dijésemos de que la foto es una evidencia y entonces solo las fotos son las que nos pueden mostrar qué es lo que ha pasado a la luz del modelo de estudio. No quiere decir que los hechos no hayan sucedido, eso hay que entenderlo bien. Por eso la física hay que verla desde el estudio con un modelo. Y quisiera mucho que los estudiantes tomaran desde hoy la lección de que para poder dar una respuesta en ciencias naturales, lo primero que la persona debe establecer es el modelo de estudio. ¿Desde qué modelo? ¿Desde qué referente? ¿Desde dónde está comparando? Para poder dar su concepto. Porque hay modelos muy simples y hay modelos un poco más complejos. Y yo no puedo dar respuestas complejas con modelos simples. Pero peor sería que diera respuestas muy ligeritas teniendo a mi haber un modelo complejo. Entonces, siempre debo pensar que para dar una solución debo elegir un modelo y ajustarme a lo que ese modelo me permita hacer. Y la respuesta, como les digo, debe ir ceñida a eso. Es como cuando vamos a ir a comprar ropa. En mi caso, yo no puedo llegar a un almacén y decir, necesito 3 camisas talla Reinaldo. No. En el almacén hay talla XS, S, M, L, XL, doble XL, triple XL y hasta 4XL. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pedir que me pasen una camisa de esas y mirar cómo me queda y tratar de ajustarme a lo que ese modelo y las medidas que ese modelo de camisa dan. Yo la quiero que me quede muy grande, pero me queda muy bien para el parte del abdomen, pero me queda muy grande en los hombros. Pero así es la camisa. O en la otra puede ser me queda bien de los hombros, pero me queda completamente ajustada en el abdomen. Así es la camisa. Usted quiere una camisa de la talla suya. Vaya, consiga quien le saque el molde. En el caso de la ciencia, nosotros no tenemos la oportunidad de cada uno ir creando un molde. ¿Por qué? Porque es basado en los moldes que ya se han establecido como parámetros, que se han creado muchas cosas de las cuales nosotros utilizamos. Entonces, quise con ese ejemplo
dejar muy clara esa parte. Entonces, por eso dice, estudio del estado de movimiento de los cuerpos. Si yo tengo varios estados, varias fotos, entonces en las fotos podré observar si hay una secuencia de cambios y empezar a averiguar y a modelar matemáticamente esos cambios. Bueno, la mecánica la vamos a estudiar desde dos visiones. Una primera visión se refiere al cómo. Y una segunda visión se refiere al por qué. ¿Cómo así que al cómo? En el cómo, la preocupación de nosotros va a ser buscar la descripción minuciosa en el tiempo de todos los hechos que están narrados en las fotografías, o sea, en los estados que reconocemos. Y esa parte de la mecánica la llamamos cinemática. De ahí viene la palabra cinematografía, porque cuando en la antigüedad los hermanos Lumière propiciaron la creación de la cinematografía, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron fotos, muchas fotos, y a esas fotos las unieron y le dieron movimiento. Crearon un falso movimiento, moviendo las fotos, y entonces ahí veíamos recreada una animación. Ya después vino la era digital, pero miren que ahora, parece paradójico, ahora hemos vuelto como en los principios. ¿Por qué? Porque ahora en la era digital, las películas, las filmaciones, vienen hechas de fotogramas. Entonces yo ya para un cumpleaños no tengo que contratar un fotógrafo. Contrato a una persona que filme. Y la imagen que yo quiera, paro la película y la imprimo. ¿Por qué? Porque cuando vemos cualquier peliculita, ustedes hasta este video, le pueden buscar las especificaciones, dirá que está filmado a 30 FPS, es decir, 30 fotogramas por segundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que se estuvo la cámara tomando 30 fotografías en un segundo y las está uniendo, y eso es lo que ven de cómo me estoy acá moviendo, dando esta explicación. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué tal que entonces esta filmación yo la estuviera haciendo a 3 fotografías por minuto? Entonces era una fotografía cada 20 segundos. Y entonces en el segundo 10, ¿qué pasó? ¿Yo qué voy a saber? ¿No ve que hubo una que tomó el tiempo 0 y la otra tomó ya los 20 segundos? En el tiempo 10 segundos no lo sé. Entonces, entre más estrecho sea el intervalo de tiempo en el cual estamos haciendo un estudio de mecánica, cada milisegundo, cada centésima de segundo, cada segundo, estamos siendo más detallistas. Entre más estrecho sea. O sea, de que queda mejor un estudio que usted está hecho en milisegundos que en segundos, claro. Es 1000 veces más cercano a la realidad de milisegundos. Y eso es lo que nosotros hemos aprovechado en técnicas como la electrónica y en la automatización, donde en todo este mundo eléctrico en el que vivimos, todas las cosas se controlan en milisegundos, en nanosegundos, para ser muy precisos. Bueno, entonces, cinemática va a significar para nosotros la descripción del estado de movimiento de los cuerpos. La descripción, la respuesta al cómo se mueve. ¿Qué hizo en el tiempo? Eso es la respuesta que encontramos en la cinemática. Mientras en la dinámica encontramos las respuestas al por qué se mueve y por qué están cambiando sus estados de movimiento. Las razones que motivan esos cambios. Las razones que motivan los cambios es muy simple y a la vez muy compleja después de estudiar,
Pero para ahora, para nuestra capacidad de estudio, es muy simple. La respuesta es la fuerza. La fuerza, aplicar una fuerza a un cuerpo, cambia su estado de movimiento. Alguien está por ahí quieto y le pegamos un empujón. ¿Qué termina pasándole a esa persona? Se mueve. Y entre más drástico sea el empujón, más movimiento tendrá la persona. Pero eso lo estudiaremos después de que estudiemos el cómo. Y el cómo lo vamos a estudiar a partir de 4 cosas, o más bien 5 cosas. La primera de ellas, la posición. ¿Y qué es la posición? La posición es la ubicación de un cuerpo en el espacio con respecto a un punto de referencia. Les daba yo a los estudiantes la anécdota de que hace unos años aquí en este municipio había un concejal que en diciembre siempre organizaba unas carreras atléticas. Y entonces la meta siempre quedaba donde, al frente del balcón donde estaba antiguamente la emisora, lo que llaman las personas de acá la casa consistorial. Y en esa casa consistorial, ahí quedaba la meta. Y les decía yo a los estudiantes que el circuito de trotar corrían todos los, tanto hombres como mujeres en sus diferentes categorías y edades, daban vueltas por el municipio y en una de esas podían estar pasando por la Casa de la Cultura, donde ahora fueron trasladados, parece ser de manera temporal, las personas que tienen las ventas de bebidas refrescantes y cosas que estaban en el parque. Y les decía yo, si yo soy un narrador de la carrera de atletismo y empiezo a decir que fulanito se cayó frente a la Simón Bolívar y yo estoy narrando desde el balcón de la emisora, ¿eso será cierto? No, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque yo no lo estoy viendo. Distinto es que detrás de los atletas fuera alguien en una bicicleta y me esté diciendo por una comunicación interna qué está pasando y yo lo único que hago es replicar lo que me están diciendo. Ah, pero es que ya el punto de observación no es entonces desde el balcón de la emisora, sino que el punto de observación es detrás de los corredores. Como lo que nos pasa en televisión ahora. Los que son de mi edad recuerdan que nos pegábamos del radio a escuchar el Tour de Francia, la Vuelta a España, la Vuelta a Colombia. Pero ¿por qué nos pegábamos y nos causaba tanta emoción? Porque detrás de los corredores iba el señor de la emisora y sacaban la transmisión desde carretera. En carretera, en movimiento, ¿qué es lo importante? Decía la cuña de las emisoras. Y entonces sabíamos el minuto a minuto, qué se pinchó, qué se cayó, qué se raspó, qué se le atravesó un perro, qué va ganando, qué embaló. Pero en las carreras de ahora, ¿qué vemos? Vemos que las personas ni siquiera van detrás de los corredores. Están desde un estudio o hasta ahorita en pandemia hasta desde su casa, viendo una pantalla narrando lo que la pantalla les dé. Y entonces, así también pasa con los partidos de fútbol. Antes íbamos a fútbol al estadio y eso estaban ya las cabinas llenas de narradores de todas las emisoras, RCN, Caracol, Todelar, La Voz de yo no sé dónde, bueno, cantidades de emisoras. Y uno escuchaba en la tribuna la emoción y eso le causaba euforia a la gente. Ahora las emisoras tienen 1 o 2 narradores, le ponen la imagen por televisión y la narran desde la imagen. Entonces, cuando narran desde la imagen, ¿alcanzan a ver todo lo que uno podía ver en el estadio? No. Pero entonces, ¿cómo le pueden mejorar el trabajo al señor que está trabajando desde la casa? Ah, póngale muchas cámaras, cámbiele los puntos de referencia y con eso puede dar una mejor narración.
Ahora, ¿qué vemos? Ahora en las carreras de ciclismo puede que la persona no se vaya detrás en un carro detrás de la carrera, pero mandan una moto con una cámara. Bueno, y eso está siendo el verdadero punto de referencia. Entonces, a lo que me quiero referir y dejar muy claro es, para yo poder dar la ubicación de un cuerpo, dónde se encuentra, debo tener muy claro desde qué sistema de referencia lo estoy viendo. Como la posición va cambiando, debe haber algo que cuantifique el cambio de la posición. Y el cambio de la posición se llama el desplazamiento. Y el desplazamiento es la diferencia de la posición. ¿Y qué quiere decir diferencia? Pues diferencia quiere decir una resta. O sea que será la posición final menos la posición inicial. Y a eso lo vamos a llamar desplazamiento. Ese desplazamiento hay que relacionarlo con el tiempo. Entonces, cuando lo relacionamos con el tiempo, lo que encontramos ya es la velocidad. Y recordemos que la palabra relación se refiere a división. ¿División de qué? División del desplazamiento sobre el tiempo necesario para que haya ocurrido dicho desplazamiento. Y eso va a ser igual a la velocidad. ¿La velocidad puede cambiar? Claro, la velocidad puede cambiar. Vea, tanto está cambiando la naturaleza que en esta grabación va a quedar algo que se refiere a una venta ambulante que está pasando por acá cerca. Bueno, entonces, la velocidad puede cambiar, claro. Entonces se puede dar una delta de velocidad. ¿Qué va a hacer qué? La velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Cuáles son los puntos finales iniciales? El inicial donde comenzó el movimiento, el final donde termina el movimiento que estoy analizando. Y si a eso yo lo relaciono con el tiempo, entonces eso ya no es el cambio de velocidad, sino que se va a volver la aceleración. Entonces observen que esos son los términos donde tenemos que hacer ahínco cuando vamos a dar una descripción cinemática. Entonces, en una descripción cinemática vamos a decir, si a mí me preguntan, por favor, de una descripción cinemática de un fenómeno, entonces yo digo, bueno, tengo que hablar de la posición, tengo que hablar de el desplazamiento, tengo que hablar de la velocidad, tengo que hablar del cambio de velocidad y tengo que hablar de la aceleración. Bueno, volvamos. Esas cantidades, las voy a escribir acá, posición, desplazamiento, o sea, cambio de posición, velocidad, cambio de velocidad y aceleración, todas las ven ustedes que las estoy escribiendo con una flechita arriba. ¿Y por qué las estoy escribiendo con una flechita arriba? Porque todas son cantidades vectoriales. ¿Cómo así que cantidades vectoriales? ¿A qué está refiriendo usted? Me estoy refiriendo a que para poder dejar plenamente caracterizada esas cantidades físicas llamadas posición, desplazamiento, velocidad, cambio de velocidad y aceleración, se necesita tener 4 cosas. Unidad de medición y tamaño de la cantidad. Se debe tener dirección y se debe tener sentido. Pero hay otras cantidades que no necesariamente requieren de eso. Sí, es cierto, se llaman cantidades escalares. Por ejemplo, el espacio recorrido y la rapidez son cantidades escalares. ¿Cómo así que escalares? Cantidades que para quedar plenamente determinadas solo se necesitan la magnitud y la unidad de medición. Por ejemplo, el tiempo.
El tiempo no es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque el tiempo yo puedo decir, este momento son las 9:58 de la mañana. Ya. Y todos estamos en Colombia, entonces pues todos tenemos la misma hora. Tuve que decir que eso era con dirección al sur o al oriente, o en el eje X o en el eje Y. Cambia porque yo hable del eje X o el eje Y, no. Entonces el tiempo es una cantidad escalar. La temperatura, me pusieron un termómetro aquí. 37 grados centígrados. 37 grados centígrados hacia el norte, hacia el sur. No. Ya, 37 tamaño, grados centígrados, unidad de medición, ya quedó determinada, es una cantidad escalar. Entonces miren de que cuando yo voy a hablar de una descripción cinemática, tengo que saber posición, desplazamiento, velocidad, cambio de velocidad, aceleración, y si es del caso, saber cantidades escalares como espacio recorrido y rapidez. Entonces vamos a concentrarnos en qué es un vector. Un vector es una herramienta matemática que se utiliza para ayudar a la caracterización de cantidades que requieren de dirección y sentido para quedar plenamente definidas. Un vector es una flecha. Agrandemos un poco la pantalla acá. Y entonces, como les decía, ¿qué es un vector? Un vector es una herramienta matemática que se utiliza para caracterizar las cantidades físicas que, para quedar plenamente definidas, requieren de tamaño, unidad de medición, dirección y sentido. ¿Qué es un vector gráficamente? Un vector es una flecha. Un vector es una flecha. Pero esa flecha nos caracteriza cosas muy importantes. Miremos. Ahí está dibujada la flechita. He tomado como referencia una cierta longitud como unidad de medición. Y entonces esa flecha, si contamos, tiene 10 palitos ahí, desde la cola hasta la punta de la cabeza. Entonces, ¿qué voy a decir? Que tiene 10 unidades de medición. Ahí cumplí con la primera parte de su característica. Ahora, ¿qué representa la cola? La cola representa el inicio del fenómeno que quiero yo o de la cantidad que yo quiero representar. ¿Y qué representa la cabeza? La finalización de ese fenómeno o el tamaño de ese fenómeno, hasta dónde se llega ese fenómeno. ¿Qué tan trascendente es? Eso representa la cabeza. La cabeza como la punta de la flecha, ¿no? Pero entonces ahí surge la pregunta. Bueno, ¿y qué vamos a hablar de la dirección y el sentido? Bueno, miremos. Para direcciones hay muchos sistemas. A nosotros nos enseñaron a distinguir entre el norte, el sur, el oriente y el occidente. Y así nos ubicamos geográficamente. Para todos es evidente que si pongo como punto de referencia la Unión, entonces la Victoria está al oriente de la Unión, y Toro está al norte, y Roldanillo al sur, y Versalles al occidente. Y fruto de aprender esa ubicación por puntos cardinales, también nos enseñaron en algún momento a reconocer meridianos y paralelos. Recordemos que nos representan la Tierra como un globo terráqueo y las líneas horizontales son los paralelos y las líneas verticales son los meridianos. Entonces hay un paralelo que reconocemos como la mitad, y los que han ido de vacaciones al Ecuador han ido al monumento que llaman la mitad del mundo, y ese es el paralelo del Ecuador. Y entonces con referencia al paralelo del Ecuador medimos hacia arriba o hacia abajo una cantidad que nosotros llamamos latitud. Y con respecto al meridiano de Greenwich, que es una población cerca a Londres en Inglaterra,
y que cuando se estableció este tipo de sistemas, pues la comunidad científica se reunía alrededor de la Royal Society, lo que ahorita conocemos nosotros como la National Geographic, y ellos, pues a todos lo establecían con referencia a Inglaterra, para darse su caché, su importancia. Y esa línea vertical la tomamos como el meridiano cero, y a nosotros nos ubican hacia el oriente u occidente de esa línea a través de la longitud. Creo que todos han pasado por la experiencia de que cuando compran un celular y lo tienen que configurar, lo primero que hay que configurar es la franja horaria. Y entonces todos aquí en Colombia elegimos cuando lo vamos a configurar algo que dice GMT-5. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que asumir a nuestro planeta como si fuera una mandarina con 24 cascos, y cada casco representa una franja horaria de las 24 horas del día. Y entonces, si la franja cero pasa por Greenwich, nosotros estamos 5 franjas al occidente de ellos. Por eso eso quiere decir lo que está acá. GMT significa Greenwich Meridian Time. Y el -5 quiere decir -5 franjas horarias. Por eso ellos, uno diría, nos llevan 5 horas de adelanto. O con respecto a ellos, nosotros estamos 5 horas de atraso. O sea que amanecen más rápido en Londres y después amanecemos nosotros. Eso cuando vemos evidencia de todas esas cosas. Yo creo que más de uno es muy curioso que se levanta muy temprano el 31 de diciembre porque a las programadoras de televisión les fascina pasar cómo se celebra el Año Nuevo en todas partes del mundo. Entonces dicen que el primer sitio de este mundo donde se celebra el Año Nuevo es en las Islas Kiribati. Islas Kiribati que a propósito están por desaparecer porque con el cambio climático el nivel del mar por ahí ha subido. Y esas Islas Kiribati están sobre la línea internacional del cambio de la hora. Y entonces por acá son como las 3 de la mañana y allá ya son las 12 de la noche o las 0 horas del 1 de enero. Y entonces después nos muestran cómo fue en Nueva Zelanda, después nos muestran cómo fue en Australia, de Australia nos pasan a Tokio, de Tokio a Beijing, de Beijing ya nos muestran cómo fue en la India, y así se van devolviendo. Y nosotros, casi que pues, los que son muy internacionales, medio están celebrando aquí y están viendo la transmisión desde Nueva York, porque como Nueva York y nosotros estamos en la misma franja horaria, entonces hay mucha gente que paga sus vacaciones por ir a ver la celebración del Año Nuevo en el Times Square. Esa es la localización por latitud y longitud. Los padres saben a qué me refiero con estas siglas. Una empresa del Estado ya desaparecida, que era la administración de los correos nacionales, Adpostal. Por ahí mandaban todas las notificaciones oficiales. Después esa empresa la modificaron y ahora los correos nacionales lo entienden con esta sigla. 472. Oiga, ¿y por qué ponen esa sigla? ¿Eso qué significado tiene? Es que resulta que si decimos 4 grados de latitud norte y 72 grados de longitud occidental, llegamos al punto centro geográfico de Colombia. Que el centro geográfico de Colombia no es Bogotá, ¿no? Bogotá será el centro económico, pero no, y la capital de la República. Pero las coordenadas 4 grados latitud norte, o sea, por encima de la línea del Ecuador, y 72 grados hacia el occidente de Greenwich, da en el Alto de Menegua. En Puerto López Meta. Y allá hace muchos años, porque esta es una denominación que existe hace muchos años,
existe un monumento que parece como uno de esos monumentos que llevaron de Egipto para Europa, un monolítico. Entonces, allá en ese monumento marca que allá es el ombligo de Colombia, el centro de Colombia, el Alto de Menegua en Puerto López Meta. Para los que vayan a hacer turismo hacia el llano, es un bonito sitio para conocer. Muy bonitas fotos salen de ahí. Pero eso también nos complica mucho, aunque así digamos que sea muy complicado, nosotros lo estamos utilizando muy comúnmente, porque muchas personas en su celular tienen instalado el Waze o el Google Maps. Ah, sí, porque es que se me lleva al sitio, me va indicando cómo llegar al sitio que yo programé para llegar y cómo lo programó. Ah, no, pues yo lo busqué en un mapa y lo señalé, pero desde el punto de vista sistemas, lo que utilizó fue la latitud y la longitud para localizar ese punto. Entonces, lo utilizamos mucho, pero parecería como que no nos damos cuenta. Pero para este curso vamos a utilizar lo más simple del mundo. Una ampliación, entre comillas, de un plano cartesiano. Mírenlo ahí en la parte izquierda de la pantalla. En ese plano cartesiano, miren que ahí está la X y la Y, común y corriente. La X señalando todo lo horizontal, la Y señalando todo lo vertical. Pero aparece una línea oblicua y dice que es el eje Z. Pero esa línea oblicua representa en perspectiva a una dirección que está perpendicular tanto a la X como a la Y. Quiere decir que cuando estamos en un espacio, en un salón, en nuestro cuarto, en cualquier parte, nosotros decimos largo y alto, ahora también decimos ancho o profundidad. Ah, es que en el colegio los salones tienen unas ciertas medidas así. Mire, le voy a poner las medidas de los salones del colegio. Los salones del colegio tienen 6 metros por 4 metros y por 8 metros de profundidad. ¿Ya? Entonces, eso nos muestra la cantidad de pared que hay que pintar. Bueno, nos muestra el volumen de aire que está encerrado dentro del salón. Pero son 3 dimensiones. Entonces yo podría asumir que si me paro en este punto, para acá es X, para arriba es y hacia el fondo es Z. Y sacar esa referencia. Eso para dar un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a aprender a que la dirección la vamos a dar con referencia al XYZ y con referencia a hacer esto con los dedos. Ubicados allá en sitio, sus hijos lo practicaron, el pulgar se refiere a la dirección X, el dedo índice a el eje Y, así como haciendo una L, y este dedo, el dedo corazón, que lo estoy poniendo como hacia la pantalla, es la tercera dimensión, el eje Z. Miren que entre los dedos estoy formando ángulos de 90 grados. Pero los dedos están señalando hacia un sitio en específico. ¿Cuáles? Los sentidos positivos de cada una de esas direcciones. Entonces, a mí me dicen, vea, algo que está apuntando para acá. Está apuntando en la dirección X, sentido positivo. Para este lado, dirección X, sentido negativo. O sea que para un lado o para el otro es dirección X, sí. Pero ¿cómo lo diferenciamos? Que un lado es sentido positivo y el otro lado es sentido negativo. Dirección Y, sentido positivo. Dirección Y, sentido negativo. Dirección Z, sentido positivo. Dirección Z, sentido negativo. Y localizamos una coordenada como se puede hacer en cualquier parte.
Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo localizarlo. Ah, bueno, importantísimo. ¿Cómo vamos a trazar esa línea diagonal? No la vamos a trazar por la diagonal de los cuadritos. De una vez lo represento. Que hay gente que le pido y le pido que haga un trazo y le digo, no es por la diagonal de los cuadritos. Y yo miro el cuadro y me trazan esto así. Por toda la diagonal. Y no, señor. No, señor. Ay, pero en eso que tiene que ver una raya y otra raya. Tiene que ver que cuando la trazan por la diagonal hay demasiada coincidencia de que al dibujar, tratar de dibujar 3 dimensiones en 2 ahí en el cuaderno, algunos puntos pueden quedar localizados sobre esos ejes diagonales a 45 grados y dar la falsa ilusión del trabajo que se quería hacer. Y de pronto pues la persona se embolata si no está muy concentrado en lo que está haciendo. Entonces, para evitar eso, el trazo que nosotros vamos a hacer de la línea diagonal tiene que ser de la siguiente manera. Va a ser así. ¿Y usted qué hizo? Miren, por cada 2 cuadros en horizontal tomé 1 vertical. Mire aquí, 2 cuadros horizontal, 1 vertical. O sea que no queda 45 grados, sino un poquito más acostadito. Sí, un poquito más acostadito. Y eso nos va a evitar confusiones. Entonces miremos un ejemplo. Y vamos a establecer un protocolo para eso. El ejemplo es de que necesitamos dibujar un vector que va a representar alguna cantidad física que en este momento no es relevante hablar de ella. Pero la cola del vector la tenemos que localizar en el punto 0, 0, 0, o sea, en el origen de coordenadas. Y la cabeza debe quedar en la coordenada 4, 1, 3. Como estamos en el sistema X, Y, Z, entonces con la X va el 4, con la Y va el 1 y con la Z va el 3. Ese orden no lo puedo cambiar, que se llama el principio de ortogonalidad en geometría. Entonces vamos a mirar cómo hacerlo acá en nuestro tablero. Un poco la pantalla. Dice representación geométrica de un vector. Entonces nos recalcan, la dirección va a ser el sistema XYZ y el sentido va a ser positivo o negativo. Bueno, representación geométrica de un vector. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primer paso. Ojo pues. Ya les dije, voy del punto 0, 0, 0 hacia el punto 4, 1, 3. El 0, 0, 0, mírelo, aquí está. Y lo acabo de marcar sobre la pantalla. Entonces, el primer paso que nos dicen que hay que realizar, subirlo acá, dice, localizar los puntos de corte en los ejes X, Y, Z, es decir, las coordenadas 4, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 3. Los puntos de corte, sí, marcar las coordenadas en cada uno de los ejes. Entonces miremos cómo la vamos a marcar. Dice, encuentre el punto 4, 0, 0. Si yo estoy en 0, 0, 0, para ir al 4, 0, 0, ¿qué debo hacer? Caminar 4 unidades en X, porque en 0Y y 0Z. 1, 2, 3, 4. Aquí llegué al punto 4, 0, 0. Después me dicen, vaya al punto 0, 1, 0. Es decir, parado en el 0, 0, 0, voy a caminar una unidad hacia arriba. En Y, positivo. Listo. Ahí llegué al 0, 1, 0. Después me dicen marque el corte con el eje Z, o sea que debo llegar al punto 0, 0, 3.
¿Para dónde lo va a marcar? ¿En la diagonal hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, porque hacia abajo es que es el positivo. 1, 2, 3. Y ahí está el punto. Bueno, ahí están cumplido la primera parte del protocolo. Comprar este punto, voy a marcarlo, este punto y este punto. Bueno, dice ahora, segundo paso del protocolo, cruzar esas coordenadas para formar las coordenadas de los cortes 410, 403 y 013. Bueno, vamos a ver eso despacio. Bueno, entonces, tengo la 400, la 010 y la 003. Crucemos las dos primeras. Eso me va a producir la 4, 1, 0. Crucemos la primera con la tercera. Me va a producir la 4, 0, 3. Y crucemos la segunda con la tercera. Eso va a producir la 0, 1, 3. ¿Cómo vamos a encontrar esas tres coordenadas? Entonces, la 410 me dice, va a cruzar la X con la Y. O sea que de aquí de la X subo 1 y de acá de la Y me muevo 4 y encuentro la coordenada. La 403 me dice que voy a cruzar la X con la Z. Entonces, de aquí del 4 me muevo en diagonal paralelo al eje Z, 3 unidades. Y desde acá de la Z me muevo completamente horizontal y paralelo al eje X, 4 unidades. Y llego a ese sitio, a la 403. Y ya había llegado al 410. Y la 013, del 1 del Y me muevo 3 unidades en diagonal. Y del 3 del Z me muevo una unidad en vertical y llego a la 013. Y ahí encontré esos puntos. Ponemos acá. Bueno, ya teniendo esos puntos, miren, el punto de acá, este punto y este punto. Entonces lo único que nos falta es esos tres puntos unirlos. Hagamos como un inventario. A esta esquina, ¿qué le hace falta? Ya tenía una línea vertical y tenía una línea horizontal. ¿Qué le falta? Una diagonal que mida 3 y que sea completamente paralela al eje Z. A este punto de acá ya tenía una línea diagonal, ya tenía una línea horizontal, le hace falta una vertical. Y a este punto de acá ya tenía una línea diagonal, ya tenía una vertical, le hace falta una horizontal. Y las tres líneas, voy a dejar solo las líneas para que se observen mejor. Esta línea y esa línea se cruzaron en un punto. Y ese es el punto que estoy buscando. Y ese es el tercer paso, cruzar esas tres líneas. Y nos va a dar la coordenada, como se ve allí, y voy a ampliarlo un poco más. Llegamos a la coordenada 413. Miren que lo que hice fue como formar una cajita. Y
¿Cómo rematamos? Pues del punto 0, 0, 0 hacia el punto 4, 1, 3, dibujo ¿qué? El vector. Que me quede la cabecita exactamente, la punta de la cabeza en la coordenada y la cola en el 0, 0, 0. Entonces repito los pasos. Paso 1, coordenadas de punto de corte. Acá, acá y acá. Con eso de la cajita ya tenemos esta línea y esta línea. Vamos a cruzar, segundo paso, cruzar las coordenadas de los puntos de corte. Entonces, el X con el Y llega aquí y llega acá y ya se formó como una pared. El X con el Z se va a formar el piso de la cajita. De acá de la X sale esta diagonal y de acá de la Z sale esta horizontal. Y el otro punto, de aquí de la Z sale la vertical y de acá de la Y sale la diagonal y ahí se formó esa otra pared. Ya tenemos 3 paredes de las 6 paredes que conforman la caja. ¿Y ahora qué nos queda faltando? De aquí sale una línea diagonal. De aquí sale una línea vertical. Y de acá sale una línea horizontal. ¿Y qué se formó? Se formó la cajita. Ese principio de formar la cajita es con el que nos vamos a entrenar todos estos meses, unos 2 meses, mientras aprendemos una forma resumida de hacerlo. Y cuando ya veamos la traducción algebraica para este proceso, nos estamos familiarizando con la geometría. ¿Cuál va a ser el requisito de evaluación frente a esto? La exactitud de los trazos. Por eso he sido muy detallista en hablar de las unidades de medición y ser muy claro. Si ustedes miran ahí en pantalla, las unidades marcadas en vertical miden lo mismo que las marcadas en horizontal y miden lo mismo que las marcadas en diagonal. La diagonal está bien hecha basado en el precepto de 2 unidades, 2 horizontales por una vertical, para poder sacar bien la diagonal. Las líneas que se sacan para encontrar los puntos, miren que son completamente paralelas a los ejes. Miren, todas rayé las 3 diagonales que tuvimos que formar y son completamente paralelas al eje diagonal Z. Así como las verticales. Miren que este es el eje vertical y aquí hay una paralela al eje vertical, otra paralela y otra paralela. Y así mismo con la horizontal. Miren, aquí está el eje horizontal y salió una línea completamente paralela aquí, otra paralela aquí y otra paralela acá. De respetar ese paralelismo, entonces nos van a resultar de que ¿cuánto tienen que medir todas las, en el caso que está aquí representado? ¿Cuánto tienen que medir todas las líneas horizontales? Tienen que medir 4. Aquí mide 4 y traiga la regla. Aquí mide 4 y aquí mide 4 y aquí mide 4. Para las verticales, ¿qué mide 1? Si aquí mide 1, acá mide 1, acá mide 1 y aquí mide 1. Y para las líneas en diagonal que representan tridimensionalmente al eje Z, el eje Z marcaba 3, entonces porque esta línea mide 3 y esta línea mide 3 y esta línea mide 3. Si esta línea de acá le da 2 y esta le da 4, esas líneas no son paralelas. Y ese dibujo le quedó todo chueco. Y díganme a ver en qué bodega consiguen una caja que sea chueca. No, las cajas son respetando las medidas. Bueno, ese va a ser el trabajo que vamos a hacer y en la siguiente clase practicaremos con la localización de varios puntos. Muchas gracias por su atención.